Las praderas infinitas guardan historias tan grandes como el cielo que las cubre. Bienvenido a El Pergamino Mágico, tu refugio de relatos para dormir, donde esta noche desenrollamos cuentos tradicionales nacidos en la vastedad de Norteamérica. Esa tierra donde los bosques parecen no tener fin, donde los ríos son anchos como mares y donde la gente aprendió a contar historias tan grandes como el territorio que conquistaban. Estos son cuentos clásicos norteamericanos, las Tall Tales de leñadores gigantes y vaqueros imposibles, las fábulas de los pueblos nativos que vivían aquí mucho antes de que llegaran los colonos, las historias de pioneros que cruzaron montañas con solo sus sueños como equipaje. Son historias relajantes de Paul Bunyan y su buey azul, de Johnny Appleseed sembrando manzanas y bondad, de Coyote el embustero y Tortuga la sabia. Cuentos para adultos que quieren reconectar con ese espíritu fronterizo donde todo parecía posible si tenías suficiente coraje y un poco de humor. Esta narrativa contemplativa lleva el sabor de América. Maíz asado en fogatas bajo las estrellas, el olor de pinos después de la lluvia, y esa mezcla única de optimismo temerario y sabiduría práctica que nace cuando diferentes culturas se encuentran en tierra nueva. Son fábulas para descansar, cuando necesitas recordar que los gigantes existen, que la bondad simple puede cambiar el mundo, y que las historias más verdaderas son a menudo las más exageradas. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Ahora encuentra tu posición más cómoda, como si estuvieras acampando bajo un cielo lleno de más estrellas de las que puedes contar. Cierra los ojos, respira hondo 3 veces, inhalando el aire fresco de un bosque de secuoyas, limpio y antiguo. Con cada exhalación, suelta el peso del día. El pergamino se desenrolla para ti esta noche, y en él están escritas palabras que viajaron en carretas, que se contaron alrededor de fogatas de pioneros, que los abuelos Cherokee y Lakota susurraron a sus nietos, esperando este momento para llegar a tus oídos. Johnny Appleseed y el lobo del invierno. Había una vez un hombre que caminaba descalzo por América, cuando América aún era más promesa que realidad, más sueño que país. Su nombre verdadero era John Chapman, pero todos lo conocían como Johnny Appleseed, Johnny Manzanas, porque donde quiera que iba, plantaba semillas. No era un hombre grande, era delgado como un sauce joven, con brazos que parecían ramas y piernas largas que podían caminar 30 millas en un día sin cansarse. Tenía una barba oscura que nunca se cortaba, ojos grises que brillaban con algo entre locura y santidad, y una sonrisa que hacía que incluso los más duros pioneros se sintieran mejor sobre sus posibilidades de sobrevivir en la frontera. Vestía de manera extraña, incluso para los estándares de la frontera donde la moda era lo último en lo que alguien pensaba. Usaba un saco de café como camisa, con agujeros cortados para los brazos y la cabeza. Sus pantalones eran harapos remendados tantas veces que era imposible saber cuál era la tela original. Y en su cabeza, como sombrero, llevaba una olla de cocina de lata abolladísima. Decía que le servía para protegerse del sol durante el día y cocinar su cena por la noche. La practicidad era todo para Johnny. Pero lo más extraño de él era que nunca usaba zapatos. Sus pies descalzos habían caminado tantas millas que la piel de sus plantas era tan dura como el cuero de silla de montar. Podía caminar sobre piedras afiladas, sobre espinas, sobre nieve, y nunca quejarse. Decía que así se sentía más cerca de la tierra, más conectado con las cosas que crecían. Johnny viajaba solo, generalmente. Llevaba consigo 2 sacos de arpillera, uno lleno de semillas de manzana que recolectaba de las sidrerías del este, el otro lleno de libros, porque Johnny creía que la gente necesitaba alimento para la mente tanto como para el cuerpo. Caminaba hacia el oeste, siempre hacia el oeste,
adelantándose a los colonos que llegaban en sus carretas. Y dondequiera que encontraba un claro prometedor, junto a un arroyo o en tierra fértil, plantaba sus semillas. Hacía un círculo de árboles, a veces cientos de ellos, y luego construía una cerca baja para proteger los brotes jóvenes de los ciervos. Y luego seguía caminando. ¿Por qué lo haces?, le preguntaban los colonos cuando lo encontraban acampado en el bosque, durmiendo bajo las estrellas con su olla como almohada. Porque cuando las familias lleguen aquí dentro de unos años, decía con esa sonrisa suya, necesitarán manzanas. Las manzanas significan hogar, significan tartas y sidra y la promesa de que puedes construir algo duradero en este lugar salvaje. Yo solo estoy plantando el futuro. Johnny plantó miles de manzanos a lo largo de su vida. Decenas de miles, tal vez. Recorría un circuito enorme a través de Ohio, Indiana, Illinois, volviendo cada año para cuidar sus viveros, podando aquí, protegiendo allá, y nunca cobraba dinero. Si una familia tenía dinero, tal vez aceptaba unos centavos. Si no tenía nada, les daba los árboles gratis. A veces aceptaba ropa vieja como pago, aunque rara vez la usaba, prefiriendo dársela a alguien que tuviera más frío que él. La gente lo consideraba un santo. Los niños corrían a saludarlo cuando llegaba a una aldea. Las mujeres le daban comida, aunque él comía poco, principalmente gachas de maíz y manzanas, por supuesto. Los hombres lo respetaban porque, a pesar de su apariencia extraña y sus maneras gentiles, Johnny era duro como el hierro. Había sobrevivido a ventiscas que mataron a hombres más grandes. Había caminado a través de territorios donde las tribus nativas estaban en guerra con los colonos. Y nunca llevaba arma. No necesito armas, decía. Nunca he conocido a hombre o bestia que quisiera hacerme daño si yo no le hacía daño primero. La bondad es mi protección. Y era cierto. Las tribus nativas, que tenían todo el derecho de estar furiosas con los colonos que invadían sus tierras, respetaban a Johnny. Lo llamaban el Gran Hermano Manzana y lo dejaban pasar libremente por sus territorios porque veían que él no venía a tomar sino a dar, que plantaba árboles que alimentarían a todos, no solo a los hombres blancos. Los animales también parecían saber que Johnny era diferente. Los osos que habrían atacado a otros hombres simplemente lo observaban pasar. Los lobos que aullaban en la noche se quedaban en silencio cuando Johnny acampaba cerca. Y las historias que se contaban sobre él se volvían cada vez más extraordinarias con cada narración. Pero había una historia que Johnny mismo contaba a veces, en las noches frías de invierno cuando los colonos le suplicaban que se quedara en una cabaña, en lugar de dormir afuera, y él finalmente aceptaba para no ofenderlos. Era la historia del lobo del invierno, y explicaba por qué Johnny nunca temía al frío. Sucedió cuando Johnny tenía tal vez 40 años, aunque él había perdido la cuenta hacía tiempo. Era febrero, el corazón cruel del invierno, y Johnny estaba caminando a través de un bosque en lo que algún día sería el norte de Indiana. Había una tormenta de nieve que había estado cayendo durante 2 días y el mundo era blanco en todas direcciones, el cielo indistinguible de la tierra. La mayoría de los hombres habrían buscado refugio, habrían cavado en la nieve, construido un refugio, esperado a que pasara la tormenta. Pero Johnny tenía una familia de colonos en mente, una que había conocido el otoño anterior. Habían llegado tarde a la frontera y no habían tenido tiempo de construir una cabaña adecuada. Estaban pasando el invierno en un refugio medio derrumbado y Johnny había prometido volver con provisiones antes de que llegara lo peor del invierno. Así que caminaba a través de la tormenta, con su olla en la cabeza atrapando nieve hasta que parecía un gorro blanco, sus pies descalzos dejando huellas que se llenaban de nieve casi tan pronto como las hacía. Había caminado todo el día cuando escuchó el aullido. No era el aullido de un solo lobo llamando a su manada, era el coro de muchos lobos y venía de todas direcciones a la vez. Johnny se detuvo, escuchando. Conocía el sonido. Era una manada en cacería, cercando a su presa. Y por la forma en que los aullidos se estaban acercando, él era la presa. Johnny no tenía arma, ni siquiera un palo, solo su olla, sus sacos y su fe en que la bondad era suficiente protección. Los lobos aparecieron de entre los árboles como fantasmas grises. Eran grandes, hechos más grandes por sus pelajes de invierno hinchados. Sus ojos brillaban amarillos en la luz crepuscular de la tormenta.
y había una docena de ellos, tal vez más, cercándolo en un círculo que se hacía más pequeño con cada paso que daban. Johnny se quedó quieto. Habló con voz suave, calmada. «Hermanos lobos, no tengo pelea con vosotros. Solo soy un hombre pasando por vuestro territorio. No os haré daño». Los lobos gruñeron. Sus labios se retrajeron mostrando dientes diseñados para desgarrar carne. Y entonces, del círculo salió el líder de la manada. Era el lobo más grande que Johnny había visto nunca. Su pelaje era gris plateado, casi blanco, como si hubiera sido tejido de la nieve misma. Sus ojos no eran amarillos, sino azules, azules como el hielo, y en ellos había una inteligencia que era más que animal. El lobo habló. Su voz era como el viento sobre campos congelados, fría y antigua. «John Chapman, hemos estado esperándote». Johnny no estaba tan sorprendido como debería haber estado. Había vivido lo suficiente en la frontera para saber que el mundo era más extraño de lo que la mayoría de la gente admitía. «¿Me conoces?» «Te conozco. Eres el que planta árboles, el que camina sin armas, el que trata a todas las criaturas con bondad». El lobo dio un paso más cerca. «Pero el invierno no conoce bondad. El invierno solo conoce hambre, y nosotros somos el invierno». «Estáis hambrientos», dijo Johnny. «Lo entiendo. Pero comerme no os dará mucho. Soy todo huesos y tendones. Y hay una familia, no muy lejos, que me está esperando. Niños pequeños. Si no llego, podría no sobrevivir al invierno». El lobo inclinó su enorme cabeza. «¿Y eso es por lo que deberíamos perdonarte? Por otros humanos. Vosotros que toman nuestros bosques, que cazan nuestras presas, que nos disparan cuando nos ven». Johnny nunca ha disparado a un lobo. Ni siquiera ha disparado a nada. Y sí, los humanos toman, pero también dan. O, al menos yo intento dar. Cada árbol que planto alimenta a muchas criaturas, no solo a humanos. Los ciervos comen las manzanas caídas. Los osos las comen. Incluso los lobos cuando tienen tanta hambre que comerán fruta. El lobo estudió a Johnny durante un largo momento. La manada esperaba, quieta como estatuas de nieve, esperando la señal de su líder. «Muy bien», dijo finalmente el lobo. «Te haré una propuesta, plantador de árboles. Pasa esta noche con nosotros. Si sobrevives hasta el amanecer, te dejaremos ir. Más que eso, te daré un regalo, pero debes confiar en nosotros completamente. ¿Aceptas?» Johnny miró al lobo, miró a la manada, y luego miró al cielo, donde la noche estaba cayendo rápidamente y la temperatura bajaba tan rápido que podía sentir su aliento congelándose en su barba. «Acepto», dijo. «Entonces ven». El lobo grande giró y comenzó a caminar hacia el bosque más profundo. La manada se abrió, creando un camino para Johnny. Y él lo siguió, caminando entre lobos que podrían haberlo destrozado con sus dientes, pero que en cambio lo escoltaban como guardias de honor. Lo llevaron a una cueva en el costado de una colina. No era grande, pero era profunda y estaba protegida del viento. Dentro había huesos de ciervos pasados, evidencia de muchas comidas. Y en el fondo, en la parte más caliente, había una camada de cachorros de lobo. Eran pequeños, tal vez de 6 semanas, con ojos grandes y orejas demasiado grandes para sus cabezas. Había 5 de ellos, rodando unos sobre otros, jugando con esa alegría sin preocupaciones que tienen todos los bebés. «Mi familia», dijo el lobo grande. «El invierno ha sido duro. La caza ha sido pobre. 3 de mis cachorros han llegado a morir de hambre. Estos 5 son todo lo que queda». Johnny miró a los cachorros. Luego miró al lobo. «¿Qué quieres que haga?» «Sobrevive a la noche con nosotros. Comparte nuestro calor. Y por la mañana, si el invierno no te ha tomado, sabremos que hay algo especial en ti, algo que vale la pena preservar, y te daré mi regalo». Así que Johnny se acurrucó en la cueva con la manada de lobos. Los adultos se apretaron alrededor.
compartiendo el calor de sus cuerpos. Los cachorros, sin miedo porque aún no habían aprendido a temer a los humanos, treparon sobre él, lamiendo su cara, mordisqueando sus dedos con dientes diminutos. Afuera, la tormenta rugía. El viento aullaba como todos los fantasmas de inviernos pasados. La temperatura bajó tanto que los árboles comenzaron a explotar con chasquidos como disparos, la savia congelándose y expandiéndose dentro de la corteza. Debería haber sido la noche más miserable de la vida de Johnny. Estaba en una cueva con lobos salvajes, sin fuego, sin manta, sin nada excepto su olla y su fe. Pero en cambio, fue una de las noches más pacíficas que había conocido. Los lobos lo mantuvieron caliente con sus cuerpos. Los cachorros lo mantuvieron entretenido con sus juegos, y el lobo grande, acostado junto a él con la cabeza sobre las patas, le contó historias. Le contó sobre el mundo antes de que llegaran los humanos, cuando los lobos corrían libremente desde el océano hasta el océano. Le contó sobre el contrato entre lobos y humanos, cómo algunos lobos se habían convertido en perros y habían elegido vivir con la gente. Le contó sobre el invierno, que no era un enemigo, sino simplemente una estación, necesaria y natural, que limpiaba el mundo para que la primavera pudiera renacer. El invierno parece cruel, dijo el lobo. Mata a los débiles, congela, hace hambrear. Pero sin invierno, no habría primavera. No habría ese momento cuando la primera flor empuja a través de la nieve y recuerdas que la vida siempre regresa. Johnny escuchó y entendió algo que no había entendido antes, que él y los lobos eran lo mismo en cierto sentido. Ambos estaban plantando futuros. Los lobos criaban cachorros que un día tendrían sus propias camadas. Johnny plantaba árboles que un día darían fruto que alimentaría a generaciones. Ambos eran actos de fe en que el mundo continuaría, que el esfuerzo de hoy importaría mañana. Cuando amaneció, Johnny estaba todavía vivo. Los primeros rayos de sol entraron en la cueva, iluminando el vapor de muchas respiraciones. Los cachorros dormían en una pila sobre su estómago. Los lobos adultos se estiraban, bostezando con bocas llenas de dientes. El lobo grande miró a Johnny con esos ojos azules como el hielo. Has sobrevivido. Cumpliremos nuestra palabra. Eres libre de irte. Pero primero, mi regalo. El lobo se acercó y luego hizo algo extraño. Sopló en la cara de Johnny un aliento largo que olía a nieve y pino y la profundidad del invierno mismo. Johnny sintió algo cambiar dentro de él. Era como si el frío, que había sido su enemigo toda su vida, de repente se hubiera convertido en amigo. Se dio cuenta de que ya no sentía el frío de la mañana. De hecho, se sentía bien, cómodo, como si el invierno fuera una manta en lugar de una amenaza. ¿Qué me has hecho?, preguntó, maravillado. Te he dado inmunidad al invierno, dijo el lobo. Ya nunca más temerás al frío. Puedes caminar descalzo por la nieve y no sentir dolor. Puedes dormir bajo las estrellas en febrero y despertar con rocío en tu barba en lugar de escarcha. Eres ahora hermano del invierno, como nosotros. Johnny tocó su cara. Su piel estaba cálida a pesar del aire helado. ¿Por qué? ¿Por qué me das esto? Porque plantarás muchos más árboles en tu vida, John Chapman. Y algunos de esos árboles crecerán en lugares donde el invierno es duro. Necesitarás llegar a ellos, cuidarlos, en todas las estaciones. Este es mi regalo para ti. Y en cambio, te pido una promesa. ¿Cuál? Planta tus árboles no solo para humanos, plántalos para todos. Los ciervos que comen las manzanas caídas, los osos que buscan sustento antes de invernar, los pájaros que anidan en las ramas, incluso los lobos, que a veces comerán fruta cuando la casa es pobre. Recuerda que todos compartimos esta tierra. Lo prometo, dijo Johnny, y era una promesa que sabía que mantendría. El lobo asintió. Ve entonces, la familia te está esperando.
Y cuando cuentes esta historia, diles que el invierno no es un enemigo, es solo una estación. Y todas las estaciones tienen su propósito. Johnny dejó la cueva. Los lobos lo escoltaron hasta el borde de su territorio y luego desaparecieron en el bosque como si nunca hubieran estado ahí. Johnny caminó el resto del camino hasta la familia de colonos, llegando justo cuando estaban comenzando a preocuparse de que algo le hubiera pasado. Les dio las provisiones que llevaba, les contó la historia del lobo del invierno, y desde ese día en adelante, Johnny nunca sintió frío de nuevo. Caminó descalzo por la nieve durante el resto de su vida, plantando manzanos en las profundidades del invierno cuando otros hombres se escondían junto a sus fuegos. Se convirtió en leyenda, el hombre extraño que podía sobrevivir cualquier cosa, que hablaba con animales, que parecía más espíritu de naturaleza que hombre. Y cuando finalmente murió, viejo y cansado a los 70 años, lo encontraron bajo uno de sus propios manzanos. Era marzo, todavía frío, pero el árbol había florecido temprano y los pétalos blancos caían sobre él como nieve, cubriéndolo con una manta que él finalmente había ganado el derecho de usar. Plantó tantos árboles durante su vida que cambiaron el paisaje de América. Incluso hoy, más de 150 años después de su muerte, hay manzanos silvestres creciendo en Ohio e Indiana que son descendientes de las semillas que Johnny plantó. Son su legado, su futuro que finalmente llegó al presente. Y en las noches de invierno, cuando la nieve cae espesa y el viento aúlla, algunos dicen que todavía puedes ver una figura delgada caminando por los bosques con una olla en la cabeza y pies descalzos dejando huellas en la nieve. Es Johnny, verificando sus árboles, cumpliendo su promesa al lobo del invierno, de plantar para todos, no solo para algunos. Y si escuchas con atención, puedes escuchar el aullido de un gran lobo con ojos azules como el hielo, recordándole al mundo que el invierno no es un enemigo, sino simplemente una estación, necesaria y natural, y que la bondad siembra semillas que crecen mucho después de que el jardinero se ha ido. Y tal vez esta historia nos susurra que la verdadera inmunidad al sufrimiento no viene de evitarlo, sino de entenderlo. Que cada estación de dificultad tiene su propósito. Y que cuando plantamos cosas buenas, árboles, bondad, esperanza, no solo para nosotros mismos, sino para todos, creamos un futuro que vale la pena. Uno que continuará floreciendo mucho después de que nosotros hayamos regresado a la tierra. Las historias norteamericanas tienen un sabor único, ¿verdad? Esa mezcla de lo práctico y lo imposible. De hombres que eran gigantes, aunque fueran del tamaño de hombres normales, que lograban lo imposible, simplemente negándose a creer que era imposible. Johnny plantó bosques caminando descalzo con una olla en la cabeza. Pero hay otros que hicieron cosas aún más extraordinarias. La siguiente historia nos lleva a los bosques del norte, donde los pinos son tan altos que sus copas rascan el cielo, y donde un leñador y su buey azul tallaron el paisaje de América a hachazos, y tallaron los Aptitudes Mountains con una mirada tan penetrante como la de un sabichón del Antiguo Testamento. Bull Bunyan y el invierno de la nieve azul. Había una vez, cuando América era tan joven que todavía estaba decidiendo qué forma tendría, un bebé que nació en el estado de Maine. No era un bebé ordinario. Cuando dio su primer grito, las ventanas se rompieron en un radio de 5 millas. Cuando pateó por primera vez, derribó 40 árboles. Y cuando su madre finalmente logró envolverlo en pañales, necesitó las velas de 4 barcos de pesca cosidas juntas para tener suficiente tela. Lo llamaron Paul Bunyan. Creció rápido, como puedes imaginar. A las 3 semanas, ya medía 6 pies de alto. Al mes, necesitaba una grúa para subirlo a su cuna, que estaba hecha de un granero entero convertido. A los 6 meses, estaba talando árboles para ayudar a su padre, aunque su hacha era del tamaño de una casa y tenía que tener cuidado de no talar todo el bosque de una vez. Cuando Paul fue completamente crecido, y tomó solo un año para llegar ahí, medía 7 hachas de alto. Eso es aproximadamente 63 pies o 19 metros si prefieres.
Su barba era negra y espesa como un bosque de pinos. Sus hombros eran tan anchos que podías caminar de uno al otro y necesitarías media hora para cruzar. Y su risa era tan fuerte que cuando se reía realmente fuerte, causaba avalanchas en las montañas a 100 millas de distancia. Pero incluso siendo tan grande, Paul era solitario. No había nadie de su tamaño con quien hablar. Los otros leñadores lo respetaban, seguro, pero era difícil tener una conversación con alguien que podía sostenerlos en la palma de su mano como si fueran muñequitos. Y entonces llegó el invierno de la nieve azul. Fue el invierno más extraño que América había visto jamás. La nieve no caía blanca como se supone que debe ser la nieve. Caía azul. Azul brillante, del color del cielo de verano, pero fría como debería ser la nieve. Los científicos nunca lo explicaron satisfactoriamente. Algunos decían que era algo en el aire. Otros decían que era polvo de estrellas. Paul pensaba que simplemente el cielo estaba tan frío que se había congelado y estaba cayendo en pedazos. La nieve azul cayó durante meses. Se apiló tan alta que cubrió los árboles completamente. Las montañas desaparecieron bajo ella. Y los animales, los animales tenían un tiempo difícil porque todo estaba congelado y cubierto de este azul extraño y hermoso. Paul estaba caminando por el bosque un día, hundiéndose solo hasta las rodillas en nieve que habría enterrado a un hombre hasta la cabeza, cuando escuchó un sonido. Era un mugido débil, asustado. Siguió el sonido y encontró, medio congelado en un banco de nieve azul, un becerro. Pero no era un becerro ordinario. Era completamente azul. No teñido de azul por la nieve, sino azul por dentro y por fuera, como si hubiera sido tallado de un pedazo de cielo. El pequeño becerro temblaba, sus ojos grandes y asustados. Era tan pequeño que cabía en las manos de Paul. Pequeño para Paul, que significaba que era del tamaño de un granero regular. «Hola allí, pequeño», dijo Paul, con su voz que sonaba como truenos rodando sobre colinas. «Pareces tener frío». El becerro mugió de nuevo, y Paul sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: compasión. Aquí había otra criatura única, diferente, sola. Tal vez no del mismo tamaño que Paul, pero igualmente especial. Paul levantó al becerro, que pesaba cerca de 5,000 libras, pero para Paul era ligero como una pluma, y lo llevó de vuelta a su campamento. Lo envolvió en mantas hechas de 10 tiendas de circo cosidas juntas para tener suficiente tela. Le dio de beber leche de un barril que normalmente se utilizaba para almacenar sidra. Y gradualmente, el becerro dejó de temblar. «Necesitas un nombre», dijo Paul, rascando detrás de las enormes orejas del becerro. «¿Qué te parece Babe? Babe el Bey Azul. ¿Te gusta?» Babe mugió, que Paul tomó como un sí. Desde ese día, Paul y Babe fueron inseparables. Babe creció rápido, casi tan rápido como Paul había crecido. En un mes, era del tamaño de una ballena. En 6 meses, medía 42 hachas entre los cuernos. Eso es aproximadamente 378 pies o 115 metros. Era tan grande que cuando bebía de un lago, el nivel del agua bajaba notablemente. Más importante que el tamaño, Paul y Babe se entendían. Babe nunca juzgaba a Paul por ser demasiado grande o demasiado fuerte. Y Paul nunca se burlaba de Babe por ser azul. Eran amigos del tipo más profundo. 2 criaturas extraordinarias que habían encontrado compañía en un mundo que no tenía lugar para la extraordinariedad. Juntos, Paul y Babe se convirtieron en el equipo de tala más famoso de América. Podían limpiar 1000 acres de bosque en un solo día. El hacha de Paul era tan grande que necesitaba un equipo de hombres solo para afilarla, y cuando la balanceaba, el viento que creaba podía derribar árboles por sí solo. Y Babe arrastraba los troncos, miles a la vez, atados en paquetes con cadenas del tamaño de serpientes de mar. Contrataron a un equipo de leñadores para ayudar con el trabajo más pequeño. Era un grupo variado, hombres de todas partes de América y más allá, todos buscando aventura y buen pago. Paul construyó un campamento para ellos que era más como una ciudad pequeña que un campamento. El comedor era tan grande que los camareros usaban patines de ruedas para llevar la comida a las mesas. La estufa de cocina era tan grande
que los cocineros tenían que atarse jamones a los pies para engrasar la plancha mientras caminaban de un lado a otro preparando hotcakes. Y los hotcakes mismos eran tan grandes que cada uno podía alimentar a una docena de hombres. El cocinero se llamaba Hot Biscuit Slim y era el mejor cocinero al oeste del Mississippi. Sus hotcakes eran legendarios y tenía una campana especial del tamaño de una iglesia que hacía sonar para llamar a los hombres a comer. El sonido de esa campana podía escucharse en 3 estados. Pero, incluso con todo el éxito, Paul se enfrentaba a desafíos. Verás, cuando eres del tamaño de Paul y estás talando bosques a la escala que él talaba, cambias el paisaje, literalmente. Una vez, Paul y Babe necesitaban un camino recto para arrastrar troncos desde el bosque hasta el río. Pero el camino existente era todo curvas y vueltas, serpenteando a través de las colinas como una serpiente borracha. «Esto no sirve», dijo Paul. «Necesitamos un camino recto». Así que ató un extremo de una cadena enorme al camino curvo y el otro extremo a Babe. «Tira, Babe», dijo. Y Babe tiró. El buey azul puso toda su fuerza masiva en ello, sus pezuñas cavando surcos en el suelo, su aliento saliendo en nubes de vapor. Y lentamente, con un gemido que sonaba como la tierra misma protestando, el camino se enderezó. Los leñadores vitorearon, pero cuando miraron lo que había pasado con todas las curvas que habían sido enderezadas, encontraron que se habían apilado en un montón gigante. Paul no sabía qué hacer con todas esas curvas extra. «Bueno», dijo, finalmente, «supongo que las dejaremos aquí. Tal vez alguien las necesite algún día. Y por eso, dicen, el estado de West Virginia tiene tantas montañas retorcidas y valles sinuosos. Son las curvas sobrantes del camino que Paul enderezó». Otra vez, Paul estaba trabajando en lo que ahora es Minnesota, durante un verano particularmente caluroso. Los troncos que Babe había arrastrado necesitaban ser transportados río abajo, pero el río estaba peligrosamente bajo. «Necesitamos más agua», dijo Paul, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo del tamaño de una vela de barco. Pensó en el problema durante varios días. Los leñadores podían verlo sentado sobre una montaña, con la barbilla apoyada en su mano enorme, mirando al río bajo y pensando. Finalmente tuvo una idea. «Babe», llamó, «necesitamos cavar algunos agujeros grandes, y luego dejaremos que la lluvia los llene». Así que Paul tomó su pala, que era del tamaño de una casa, y empezó a cavar, y Babe ayudó con sus pezuñas, excavando la tierra como si fuera mantequilla blanda. Cavaron cientos de agujeros por todo Minnesota, cada uno lo suficientemente grande como para tragar una ciudad. Y luego esperaron a que lloviera. Y cuando llovió, esos agujeros se llenaron de agua. Y por eso, dicen, Minnesota tiene 10,000 lagos. Son los agujeros que Paul y Babe cavaron para recolectar agua de lluvia. Pero no todas las historias de Paul son acerca de cambiar el paisaje. Son acerca de algo más importante, sobre amistad y lealtad y qué haces cuando tu mejor amigo está en problemas. Sucedió un invierno, varios años después de que Paul encontró a Babe. El invierno fue duro, no tan frío como el invierno de la nieve azul, pero suficientemente malo. Y Babe, que ya era viejo para un buey, aunque joven para una criatura del tamaño de Babe, se enfermó. Dejó de comer. Su pelaje azul perdió su brillo. Se acostó en el establo y no se movía. Solo respiraba con respiraciones grandes y trabajosas que sonaban como fuelles en una forja. Paul estaba frenético. Llamó a doctores, a veterinarios, a cualquiera que pensara que podría ayudar. Pero todos dijeron lo mismo. Babe era demasiado grande para tratarlo con medicina normal. Necesitaban cantidades imposibles de cualquier remedio que sugirieran. Paul no durmió durante días. Se sentaba junto a Babe, con una mano enorme descansando sobre el flanco del buey, sintiendo cada respiración trabajosa. «No te vayas», susurraba Paul, aunque su susurro era como una persona normal gritando. «Por favor, amigo, te encontré en la nieve y te salvé. Ahora necesito que luches, necesito que te quedes». Los leñadores del campamento estaban tristes también. Todos amaban a Babe.
El buey azul era gentil a pesar de su tamaño, y los trabajadores a menudo le llevaban golosinas, manzanas del tamaño de barriles de sidra, zanahorias como troncos de árboles. Hot Biscuit Slim hizo una sopa especial, usando hierbas que había aprendido de un curandero nativo que había conocido años atrás. «Dale esto», dijo a Paul, entregándole un caldero que normalmente se usaba para hacer guiso para 200 hombres. «No puedo prometer nada, pero no puede hacer daño». Paul alimentó la sopa a Babe, cucharada por cucharada, cada cucharada del tamaño de una bañera, y lentamente, muy lentamente, Babe comenzó a mejorar. Primero empezó a mover las orejas, luego abrió los ojos. Finalmente, después de una semana entera de cuidados, se puso de pie, tambaleándose al principio, pero de pie. Paul lloró. Lágrimas del tamaño de baldes rodaron por sus mejillas y cayeron al suelo con salpicaduras que empaparon a los leñadores que estaban parados cerca, pero a nadie le importó. Abrazó a Babe, envolviendo sus brazos enormes alrededor del cuello masivo del buey. «No sé qué haría sin ti, amigo», dijo Paul. «Eres más que mi ayudante, eres mi familia». Y Babe mugió, un sonido que resonó a través de las montañas como un órgano gigante. Y Paul sabía que Babe sentía lo mismo. Trabajaron juntos durante muchos años más después de eso. Talaron bosques desde Maine hasta Oregon. Cavaron canales y enderezaron ríos y crearon lagos. Y donde quiera que iban, las historias los seguían. Pero eventualmente, como todas las cosas, su tiempo juntos llegó a su fin. No de manera dramática, simplemente el mundo estaba cambiando. Los bosques que necesitaban ser despejados estaban siendo despejados. Las ciudades estaban creciendo. Y había menos espacio para un hombre del tamaño de Paul Bunyan y un buey azul del tamaño de una montaña. Una mañana, Paul se despertó y supo que era hora de irse. No sabía a dónde exactamente. Tal vez más al oeste, a las tierras que todavía eran salvajes. Tal vez al norte, a los bosques de Canadá. O tal vez simplemente en otra parte. En el tipo de lugar donde las leyendas van cuando el mundo ya no tiene espacio para ellas. «¿Vienes conmigo, Babe?», preguntó Paul. Babe mugió una vez, fuerte y claro. Por supuesto que vendría. Donde quiera que Paul yera, Babe también iría. Así que dejaron el campamento una mañana de primavera, caminando hacia el oeste mientras el sol salía a sus espaldas. Los leñadores los observaron irse, y ninguno de ellos volvió a ver a Paul ni a Babe de nuevo. Pero las historias continuaron. Todavía se cuentan hoy alrededor de fogatas y en libros, sobre el gigante que moldeó América con sus manos y su hacha, y el buey azul que era más que una mascota o un ayudante, que era un amigo verdadero del tipo que te encuentra cuando estás congelado y solo, que crece contigo y trabaja contigo y que se queda a tu lado sin importar qué tan extraño o imposible seas. Y si alguna vez estás en el norte, en los bosques donde los pinos son tan altos que parecen tocar las nubes, y ves algo azul moviéndose entre los árboles o escuchas una risa que suena como truenos distantes, bueno, tal vez Paul y Babe todavía están por ahí, tallando el lanzaje y cuidándose mutuamente, viviendo en el tipo de tiempo mítico donde las leyendas nunca tienen que terminar. Y tal vez esta historia nos susurra que la verdadera grandeza no se mide en pies o en acres despejados, sino en la capacidad de ser leal. Que encontrar a alguien que te entienda cuando eres diferente del resto del mundo es más valioso que cualquier tesoro. Y que los mejores amigos son aquellos que encuentras en tu momento más frío, más azul, más congelado, y que permanecen contigo hasta que el mundo entero se calienta de nuevo. Las tall tales americanas son así, exageradas hasta lo imposible, pero conteniendo verdades simples sobre amistad, trabajo duro y lealtad. Paul y Babe hallaron lagos con palas. Pero hay otras historias norteamericanas que no son de gigantes, sino de criaturas más pequeñas, más astutas, que cambiaron el mundo no con fuerza, sino con ingenio.
Los pueblos nativos que vivían en esta tierra mucho antes de que llegaran Paul Bunyan o Johnny Appleseed contaban historias diferentes. Historias sobre Coyote, el embustero, y sobre cómo las cosas llegaron a ser como son. La siguiente historia viene de esa tradición más antigua, más sabia. Coyote roba al fuego. Al principio del mundo, cuando todo era nuevo y aún no tenía su forma final, los seres humanos vivían en la oscuridad y el frío. No tenían fuego, no sabían qué era el fuego. Comían su carne cruda, temblaban durante las noches heladas, y cuando llegaba el invierno, muchos morían porque el frío era un enemigo que no podían combatir. El fuego existía, pero no pertenecía a los humanos. Pertenecía a los seres del fuego que vivían en lo alto de una montaña en el extremo del mundo. Los seres del fuego eran criaturas egoístas y crueles que guardaban el fuego celosamente, manteniéndolo solo para ellos mismos. Tenían forma humana, pero no eran humanos. Sus ojos brillaban como brasas, su piel era del color de las cenizas, y cuando hablaban sus voces sonaban como madera crepitando en una hoguera. Guardaban el fuego en el centro de su aldea, en un círculo de piedras, y alrededor de ese círculo, día y noche, mantenían guardia. No dormían, no descansaban, simplemente miraban y esperaban a que alguien fuera lo suficientemente tonto como para intentar robar su fuego. Muchos lo habían intentado. El oso lo había intentado, confiando en su fuerza, pero los seres del fuego tenían lanzas que quemaban y lo habían perseguido montaña abajo con el pelaje humeando. El águila lo había intentado, confiando en su velocidad, pero los seres del fuego tenían flechas de fuego que volaban más rápido que cualquier pájaro. Incluso el trueno lo había intentado, enviando relámpagos para distraerlos, pero los seres del fuego no temían al trueno porque eran hermanos del relámpago. Así que el fuego permanecía en la montaña y los humanos permanecían en el frío. Y entonces, Coyote decidió que era hora de hacer algo al respecto. Ahora, Coyote era conocido en toda la tierra como un embustero. No era el más fuerte de los animales, no era el más rápido, no era el más grande, pero era, sin duda, el más astuto. Su cerebro trabajaba de maneras que otros cerebros no trabajaban. Veía soluciones donde otros solo veían problemas. Y le encantaban los desafíos imposibles, casi tanto como le encantaba causar travesuras. «Robaré el fuego», anunció Coyote un día, sentado en una roca y mirando hacia la montaña distante donde vivían los seres del fuego. Los otros animales se rieron. «Tú», dijo Oso, todavía recordando su propio intento fallido, «eres demasiado pequeño, demasiado débil. Los seres del fuego te quemarán hasta las cenizas». «Tal vez», dijo Coyote con una sonrisa que mostraba todos sus dientes afilados. «O tal vez soy lo suficientemente pequeño como para escabullirme, lo suficientemente rápido como para escapar y lo suficientemente listo como para engañarlos. La fuerza no es todo, amigo oso». «Necesitarás ayuda», dijo Águila desde su percha en un árbol alto. «Los seres del fuego son muchos y tú eres solo uno. Incluso tu astucia tiene límites». Coyote pensó en esto. Águila tenía razón. No podía hacerlo solo. Necesitaba un plan y necesitaba aliados. Así que convocó una reunión de todos los animales. Vinieron de todas partes: venado y antílope con sus patas rápidas, castor y nutria de los ríos, búho y halcón del cielo, ardilla y conejo de los bosques, sapo y tortuga de los estanques. Incluso oso vino, escéptico pero curioso. «Escuchen», dijo Coyote parado sobre una roca alta para que todos pudieran verlo. «Voy a robar el fuego de los seres del fuego, pero no puedo hacerlo solo. Necesito que cada uno de ustedes tome una posición entre aquí y la montaña. Cuando yo robe el fuego y corra, me perseguirán, y cuando me alcancen, porque eventualmente lo harán, porque incluso yo me canso, necesito que el segundo en la línea tome el fuego y siga corriendo, y luego el siguiente y el siguiente. Pasaremos el fuego de uno a otro hasta que esté tan lejos de la montaña que los seres del fuego no puedan recuperarlo». Los animales murmuraron entre ellos. Era un plan arriesgado. Los seres del fuego eran peligrosos.
Pero la idea de tener fuego, de poder cocinar comida y mantenerse calientes, era tentadora. Yo correré la primera etapa, dijo Ciervo. Soy el más rápido después de ti, Coyote. Y yo tomaré la segunda, dijo Puma. Mis piernas son largas y puedo correr por terreno rocoso donde otros tropezarían. Yo nadaré con él a través del río, ofreció Nutria. El agua es mi territorio. Uno por uno, los animales se ofrecieron. Incluso Sapo, que no era rápido en absoluto, dijo: «Pondré mi estómago en ello. Cuando todos los demás estén cansados, yo tomaré el último tramo». Coyote sonrió. «Entonces, está decidido. Tomen sus posiciones, y cuando vean que vengo corriendo con fuego, prepárense para correr más rápido de lo que han corrido en su vida». Los animales se dispersaron, cada uno tomando una posición a lo largo del camino desde la montaña hasta el valle donde vivían los humanos. Formaron una cadena invisible a través de la tierra. Ciervo cerca de la montaña, luego Puma, luego Zorro, luego Lobo, luego Lince, luego Nutria en el río, luego Castor, luego Ardilla entre los árboles, luego Conejo, luego Búho para el tramo nocturno y finalmente Sapo, el más lento de todos, para el último tramo hasta la aldea humana. Coyote esperó hasta la noche. La oscuridad era su aliada. Subió la montaña silenciosamente, con patas que apenas tocaban el suelo, convirtiéndose en sombra entre sombras. La aldea de los seres del fuego estaba iluminada por el resplandor del fuego eterno en su centro. Los guardianes estaban, como siempre, vigilando. Sus ojos brillantes escaneaban constantemente la oscuridad, buscando ladrones. Los coyotes observaron durante mucho tiempo, estudiando sus patrones. Notó que los guardias miraban hacia afuera, esperando que el peligro viniera de fuera de la aldea. No miraban hacia arriba. Sonrió. Los ojos hacia arriba eran su punto ciego. Coyote trepó silenciosamente a un árbol que colgaba sobre la aldea. Las ramas se extendían sobre el círculo de fuego. Era un tiro arriesgado. Si hacía el más mínimo ruido, lo veían. Si el fuego estaba demasiado caliente, se quemaría antes de poder agarrarlo. Si se movía demasiado lento, lo atraparían. Pero Coyote no era quien era por jugar a lo seguro. Esperó hasta que los guardias estaban todos mirando en diferentes direcciones. Solo un momento de distracción, y entonces saltó. Cayó directamente sobre el fuego, agarró un palo ardiendo con su boca y saltó hacia el otro lado del círculo, todo en un movimiento fluido que tomó tal vez 2 segundos. Los seres del fuego gritaron. El sonido era terrible, como 1000 fogatas rugiendo a la vez. Se volvieron y vieron a Coyote corriendo hacia el borde de su aldea con su fuego. ¡Ladrón!, gritaron. ¡Detén al ladrón! Pero Coyote ya estaba corriendo. Corría como nunca había corrido antes. Sus patas apenas tocaban el suelo. Su corazón latía como un tambor. El palo ardiendo en su boca era caliente, tan caliente que podía sentir su pelaje empezando a chascarse, pero no lo soltó. Detrás de él, los seres del fuego corrían, y eran rápidos, más rápidos de lo que había esperado. Su furia les daba velocidad. El suelo humeaba donde pisaban. El aire ardía a su alrededor. Coyote corría montaña abajo saltando sobre rocas, esquivando árboles. Podía escuchar a los seres del fuego acercándose. Podía sentir el calor de su ira a su espalda. Y entonces vio a Ciervo esperando en el lugar acordado. «¡Ciervo!», gritó Coyote, aunque era difícil gritar con un palo ardiendo en la boca. «¡Toma el fuego!». Corrió junto a Ciervo y Ciervo abrió su boca. Coyote dejó caer el palo ardiendo y Ciervo lo atrapó perfectamente. Y luego, Ciervo corrió. Ciervo era rápido, más rápido que Coyote, y por un momento ganó terreno sobre los seres del fuego, pero ellos no se cansaban y Ciervo sí. Cuando sus piernas comenzaron a temblar y sus pulmones a arder, vio a Puma esperando. Pasó el fuego a Puma. Puma corrió a través de terreno rocoso donde sus patas anchas podían encontrar agarre, pero los seres del fuego lo seguían, incansables, implacables. Puma pasó el fuego a Zorro. Zorro pasó el fuego a Lobo. Lobo pasó el fuego a Lince. Cada animal corría lo más rápido y lo más lejos que podía antes de pasar el fuego al siguiente en la línea.
Lince alcanzó el río y vio a Nutria esperando en el agua. ¡Nutria! ¡Nada como nunca lo has hecho! Nutria alarró el palo con sus dientes y se zambulló en el río. Nadó corriente abajo, el agua sisiando donde el fuego la tocaba. Los seres del fuego llegaron a la orilla del río y gritaron de furia. Odiaban el agua, pero su odio por el ladrón era más grande que su miedo al agua, así que entraron, vadeando, más lentos ahora, pero aún persiguiendo. Nutria pasó el fuego a Castor. Castor corrió a través del bosque y pasó el fuego a Ardilla. Ardilla saltó de árbol en árbol, una técnica que los seres del fuego no podían seguir fácilmente, ganando tiempo precioso. Ardilla pasó el fuego a Conejo, y Conejo, que era muy rápido en distancias cortas, corrió como si todos los zorros del mundo lo estuvieran persiguiendo. Pasó el fuego a Búho justo cuando caía la noche completa. Búho voló en silencio a través de la oscuridad. Los seres del fuego, acostumbrados a la luz de su fuego eterno, tropezaban en la oscuridad, pero aún perseguían, siguiendo el brillo del palo ardiendo en el pico de Búho. Búho voló hasta que sus alas ya no podían batir, y entonces vio abajo al último miembro de la cadena, Sapo. Sapo no era rápido, Sapo no era fuerte, Sapo no podía volar o nadar particularmente bien, pero Sapo estaba decidido. Búho dejó caer el palo ardiendo, Sapo lo atrapó en su boca enorme y el calor inmediatamente comenzó a quemar su lengua. Pero Sapo no lo soltó. Empezó a saltar. No rápido, porque los sapos no pueden saltar rápido, pero constante. Salto tras salto tras salto, acercándose más y más a la aldea humana que podía ver en la distancia. Los seres del fuego vieron a Sapo, vieron lo lento que era, y se rieron con voces como madera crepitando. ¡Lo tenemos ahora! Ese sapo estúpido y lento no puede escapar. Corrieron hacia Sapo y estaban casi sobre él cuando Sapo dio un último salto gigante. Saltó directamente al aire, giró su cuerpo y escupió el palo ardiendo con toda su fuerza hacia la aldea humana. El palo voló por el aire, girando, dejando un rastro de chispas, y cayó justo en el centro de la aldea, donde los humanos habían estado observando la persecución con corazones latiendo y esperanzas creciendo. El palo aterrizó en un montón de madera seca que habían preparado, y el fuego se extendió. Los seres del fuego se detuvieron en el borde de la aldea. Vieron el fuego extenderse de un montón a otro. Vieron a los humanos rodearlo, protegerlo, alimentarlo con más madera, y supieron que habían perdido. El fuego es suyo ahora, dijo el líder de los seres del fuego con amargura. Pero recuerden, el fuego es un regalo peligroso. Puede calentar, pero también puede quemar. Puede cocinar, pero también puede destruir. Trátenlo con respeto, o los consumirá como nos ha consumido a nosotros. Y con eso, los seres del fuego se volvieron y caminaron de regreso a su montaña. Nunca más bajaron, y el fuego que guardaban tan celosamente se volvió salvaje, escapando de su círculo de piedras, extendiéndose por la montaña en ríos de lava que incluso hoy todavía fluyen. En cuanto a los animales, cada uno llevaba marcas de su participación en el gran robo. Coyope tenía la punta de su cola quemada negro donde el fuego lo había alcanzado. Incluso hoy, todos los coyotes tienen puntas negras en sus colas, recordatorio de esa carrera. Ciervo tenía manchas en su pelaje donde chispas habían caído. Los ciervos jóvenes todavía nacen con manchas, aunque se desvanecen con la edad. Sapo tenía la boca quemada por sostener el palo ardiendo, y por eso, hasta hoy,
Los sapos tienen ojos enormes y protuberantes, empujados hacia afuera por el calor, y bocas anchas que una vez sostuvieron el regalo del fuego. Y los humanos tenían fuego. Construyeron fogatas que les mantenían calientes durante las noches frías. Cocinaron su carne, que los hacía más fuertes. Usaron el fuego para endurecer las puntas de sus lanzas, para moldear cerámica, para iluminar la oscuridad. El fuego cambió todo para los humanos. Los hizo poderosos de maneras que nunca habían sido poderosos antes. Y Coyote, bueno, Coyote se sentó en su roca favorita la noche después del gran robo, mirando las fogatas brillar en la aldea humana abajo, y sonrió. No tan mal para un embustero, se dijo a sí mismo. No tan mal en absoluto. Los otros animales vinieron a felicitarlo. Incluso Oso, quien había dudado, admitió que Coyote había logrado algo extraordinario. «¿Lo hiciste, Coyote?», dijo Oso. «Robaste el fuego. Eres un héroe». Pero Coyote negó con la cabeza. «No fui yo solo. Fue todos nosotros. Ciervo corrió cuando yo no podía. Puma cruzó terreno que yo no podía cruzar. Nutria nadó. Búho voló. Y Sapo, lento y humilde Sapo, dio el salto final que hizo posible todo. No puedes hacer cosas grandes solo. Necesitas amigos. Necesitas un plan. Y necesitas que cada uno haga su parte sin importar cuán pequeña parezca. Y esa, dicen los ancianos, es la lección más grande de la historia de Coyote roba el fuego. No es sobre ser el más fuerte, o el más rápido, o el más inteligente. Es sobre trabajar juntos. Es sobre usar lo que tienes, por pequeño que sea, para contribuir al bien mayor. Coyote era un embustero, sí. Era un bromista y un problemático, pero también era astuto y valiente, y sabía cuándo una broma necesitaba convertirse en algo serio. Cuando los humanos tenían frío y hambre, no jugó trucos, arriesgó su vida. Y por eso, aunque Coyote haría muchas cosas tontas en los años venideros, robaría comida, mentiría, causaría todo tipo de travesuras, los humanos siempre lo recordarían con respeto. Porque una vez, cuando más importaba, Coyote el embustero se convertía en Coyote el héroe. Y eso, al final, es lo que el fuego nos enseñó, que la luz más brillante a menudo viene de las fuentes más inesperadas, que el embustero puede ser el sabio, que el bromista puede ser el salvador, y que todos, sin importar cuán pequeños o insignificantes parezcan, tienen un papel que desempeñar en hacer del mundo un lugar mejor. Y tal vez, esta historia nos susurra que los héroes vienen en todas las formas y tamaños, que lo que el mundo llama embustero a veces es simplemente alguien que ve soluciones que otros no ven, que las tareas imposibles requieren cooperación, no competencia, y que incluso las victorias más grandes son esfuerzos de equipo, donde cada contribución, desde el primer corredor hasta el último saltador, importa igualmente. Las historias de los pueblos nativos llevan sabiduría diferente a las tall tales de los colonos. Donde Paul Bunyan celebra la fuerza individual, Coyote nos enseña sobre astucia y cooperación. Donde Johnny Appleseed muestra bondad personal, estas historias más antiguas nos recuerdan que somos parte de un tejido más grande, conectados a los animales, a la tierra, a fuerzas más grandes que nosotros mismos. Una última historia aguarda en este pergamino norteamericano, una que combina la sabiduría antigua con el espíritu fronterizo. Es la historia de alguien que no era el más fuerte, ni el más rápido, pero cuya determinación paciente cambió el curso de una carrera que parecía ya decidida. Esta es una historia que los abuelos contaban cuando alguien presumía demasiado de su velocidad o su talento, recordándoles que la constancia puede vencer a la brillantez,
y que llegar primero no siempre significa ser el mejor. La tortuga y el conejo de las praderas. En las praderas infinitas, donde el pasto ondula como olas de un océano verde y el cielo se extiende tan vasto que parece que podrías caminar hasta el borde del mundo y nunca llegar, vivían todos los animales en algo parecido a la armonía. No siempre se llevaban bien, por supuesto. El halcón cazaba al ratón, el lobo perseguía al venado, pero había reglas no escritas, un entendimiento, un equilibrio. Entre estos animales había un conejo llamado Flash. No era su nombre real, que era algo más complicado en lenguaje de conejo, pero todos lo llamaban Flash porque era rápido. No simplemente rápido, era el más rápido. Podía correr tan rápido que cuando pasaba, apenas veías más que un borrón marrón y blanco. Podía saltar arroyos de un solo salto. Podía esquivar al halcón más rápido bajando en picada. Y nunca lo atrapaban. Flash estaba orgulloso de su velocidad. Tal vez demasiado orgulloso. Le encantaba desafiar a otros animales a carreras, sabiendo que ganaría. Corría contra zorros y los vencía. Corría contra ciervos jóvenes y llegaba a la meta antes de que ellos llegaran a la mitad. Una vez incluso corrió contra un caballo de los colonos que había escapado, y aunque fue más difícil, aún ganó. Después de cada victoria, Flash se pavoneaba. ¿Alguien más?, gritaba. ¿Alguien más quiere intentar vencer a Flash, el corredor más rápido de las praderas? Los otros animales estaban cansados de su alardeo, pero nadie podía hacer nada al respecto porque, bueno, era verdad. Era el más rápido. No puedes discutir con los hechos. Ahora, en la misma pradera, vivía una tortuga llamada Steady. Su caparazón era del color de la tierra después de la lluvia, con patrones que parecían el mapa de un río visto desde arriba. Tenía ojos antiguos que habían visto muchas estaciones y patas que se movían lenta pero deliberadamente, cada paso considerado. Steady era vieja. Nadie sabía exactamente cuán vieja, pero los cuervos, que viven mucho tiempo y recuerdan más, decían que había estado ahí desde antes de que llegaran los primeros colonos, desde cuando los búfalos todavía corrían en manas tan grandes que oscurecían las llanuras. Steady no era rápida. No podía ser rápida. Las tortugas simplemente no están hechas para la velocidad. Están hechas para la persistencia, para la durabilidad, para sobrevivir. Mientras Flash podía cruzar una pradera en minutos, a Steady le tomaría todo el día. Pero ella llegaba, siempre llegaba. Un día de verano, cuando el sol estaba alto y caliente y la mayoría de los animales estaban descansando en la escasa sombra que proporcionaban los escasos árboles de la pradera, Flash estaba de nuevo alardeando. «He vencido a todos», decía, saltando de un lado a otro con energía nerviosa. «Zorros, ciervos, caballos. No hay nadie en estas praderas que pueda vencerme en una carrera. Soy el campeón indiscutido». «No a todos», dijo una voz. Era lenta, calmada, con el peso de los años detrás de ella. Flash se volteó y vio a Steady, la tortuga, arrastrándose lentamente hacia el grupo de animales. «¿Disculpa?», dijo Flash, sus orejas largas perforándose hacia adelante en sorpresa. «¿Dijiste algo, tortuga?» «Dije que no has vencido a todos», repitió Steady, deteniéndose y mirando a Flash con esos ojos antiguos. En un momento hubo silencio. Luego Flash empezó a reír. Era una risa aguda, casi histérica. «¿Tú? ¿Quieres correr contra mí? ¿Una tortuga contra un conejo?» Los otros animales también empezaron a reír. No con maldad, exactamente, pero con la incredulidad de escuchar algo tan absurdo que solo puedes reír. «Es una broma, ¿verdad? Tortuga, sé que eres vieja y tal vez un poco confundida, pero incluso tú debes saber que esto es ridículo. Podría correr hasta el horizonte y volver antes de que te movieras 10 pies. Probablemente, acordó Steady. Eres muy rápido, Flash. El más rápido, como dices. Pero la velocidad no es todo. Y sí, te desafío a una carrera, a menos que tengas miedo. Flash dejó de reír. ¿Miedo? ¿De ti? Eso es... Tortuga, esto es ridículo. Entonces acéptalo, dijo Steady simplemente.
Si es tan ridículo, será una victoria fácil, otra más para tu colección. Flash miró a los otros animales. Todos lo estaban observando. Si rechazaba, parecería un cobarde. Si aceptaba, ganaría fácilmente, pero qué honor había en vencer a una tortuga. Pero su orgullo ganó. Bien, dijo, correremos. Nombra la distancia. Steady pensó durante un momento. Desde aquí hasta el gran árbol solitario al otro lado de la pradera. Todos lo conocen. No se puede hacer trampa sobre el destino. El gran árbol solitario era un punto de referencia famoso, un viejo roble que de alguna manera sobrevivía solo en medio de las praderas, visible desde millas alrededor. Era un buen trecho, tal vez 5 millas. Hecho, dijo Flash. ¿Cuándo? Mañana al amanecer, dijo Steady. Le dará tiempo a todos a venir a ver. Esa noche Flash no podía dormir. No de nerviosismo, porque no estaba nervioso en absoluto sobre ganar, pero algo en la manera en que Steady había hablado lo inquietaba. Había una confianza en ella que no tenía sentido. ¿Sabía algo que él no sabía? ¿Era posible que la vieja tortuga tuviera algún truco? Se tranquilizó a sí mismo. No había truco, no podía haber truco. Era simplemente una carrera. Y él era el más rápido. Los hechos eran hechos. Al amanecer, parecía que todos los animales de la pradera habían venido a ver la carrera. Había tejanos y búhos, coyotes, manteniendo a una distancia respetuosa de los conejos, serpientes de cascabel enrolladas en rocas, incluso algunos búfalos que habían vagado desde donde fuera que ahora vivían en manadas pequeñas. Un viejo búho llamado Wisdom, que era respetado por todos por su imparcialidad, acordó ser el juez. Las reglas son simples, graznó Wisdom con una voz que sonaba como hojas secas. Corréis desde aquí hasta el gran árbol solitario al otro lado de la pradera. Todos lo conocen, no se puede hacer trampa sobre el destino. El gran árbol solitario era un punto de referencia famoso, un viejo roble que de alguna manera sobrevivía solo en medio de las praderas, visible desde millas alrededor. Era un buen trecho, tal vez 5 millas. Hecho, dijo Flash. ¿Cuándo? Mañana al amanecer, dijo Steady. Le dará tiempo a todos a venir a ver. Esa noche Flash no podía dormir. No de nerviosismo, porque no estaba nervioso en absoluto sobre ganar, pero algo en la manera en que Steady había hablado lo inquietaba. Había una confianza en ella que no tenía sentido. ¿Sabía algo que él no sabía? ¿Era posible que la vieja tortuga tuviera algún truco? Se tranquilizó a sí mismo. No había truco, no podía haber truco. Era simplemente una carrera, y él era el más rápido. Los hechos eran hechos. Al amanecer, parecía que todos los animales de la pradera habían venido a ver la carrera. Había tejanos y búhos, coyotes, manteniendo una distancia respetuosa de los conejos, serpientes de cascabel enrolladas en rocas, incluso unos búfalos que habían vagado desde donde fuera que ahora vivían en manadas pequeñas. Un viejo búho llamado Wisdom, que era respetado por todos por su imparcialidad, acordó ser el juez. Las reglas son simples, graznó Wisdom con una voz que sonaba como hojas secas. Corréis desde aquí hasta el gran árbol solitario al otro lado de la pradera. Todos lo conocen. No se puede hacer trampa sobre el destino. Entendido, dijeron Flash y Steady al unísono. Se alinearon en la línea de salida. Flash se agachó en posición de carrera, músculos tensos, listo para explotar en movimiento. Steady simplemente se paró ahí, sus 4 patas plantadas firmemente, su cabeza asomándose de su caparazón. ¿Preparados?, dijo Wisdom. ¿Listos? ¡Ya! Flash explotó hacia adelante como si lo hubieran disparado de un cañón. En 3 segundos ya estaba a 100 yardas de distancia. En 30 segundos era apenas visible en la distancia. En 3 minutos había desaparecido completamente, tragado por la vasta pradera. Steady dio su primer paso, luego su segundo, lento, deliberado, constante. Los animales observaron por un momento, luego comenzaron a dispersarse. No había mucho que ver. Era obvio cómo terminaría esto. Flash ya estaba probablemente a medio camino del árbol. Steady tomaría días en llegar hasta allá. Esto fue una tontería, murmuró Coyote a su compañero. La vieja tortuga debe estar perdiendo la cabeza en su vejez. Pero Wisdom, el búho, no se fue. Se quedó, observando a Steady con ojos que habían visto muchas cosas extrañas en su larga vida. Mientras tanto, Flash corría. El viento pasaba por sus orejas. Sus patas apenas tocaban el suelo. Esto era lo que amaba, esta sensación de velocidad pura, de ser más rápido que el pensamiento mismo. Miró hacia atrás, ni siquiera podía ver la línea de salida ya. Steady debía estar a millas detrás. Probablemente ni siquiera había llegado a la primera pequeña colina. Esto es demasiado fácil, pensó Flash.
Ni siquiera es una carrera real. Y entonces tuvo un pensamiento. ¿Por qué apresurarse? Ya había ganado. Steady tomaría días en llegar hasta el árbol. Podía tomarse su tiempo, tal vez descansar un poco, mostrarle a todos que era tan confiado que podía incluso dormir una siesta y aún llegar primero. Vio un parche agradable de hierba alta a la sombra de un pequeño montículo. Se veía perfecto para una siesta rápida. Solo unos minutos, se dijo a sí mismo. Me lo merezco después de todas esas carreras. Y todavía llegaré horas antes que esa vieja tortuga. Se acurrucó en la hierba. Era suave y fresca. El sol estaba cálido pero no demasiado caliente en la sombra. Y Flash, que había estado levantado medio día en la noche preocupándose sin razón, sintió que sus ojos se volvían pesados. Solo un pequeño descanso, murmuró. Solo un pequeño... y se quedó dormido. Mientras tanto, Steady continuaba. Un paso, luego otro, luego otro. No rápido, nunca rápido, pero sin parar. No se detenía a descansar, no se detenía a comer, solo caminaba. El sol subió más alto, el rocío de la mañana se evaporó, la pradera se calentó, pero Steady continuaba caminando. Pasó la primera colina pequeña, pasó un arroyo, tomándose su tiempo para cruzar, el agua fresca contra su caparazón. Pasó un grupo de flores silvestres que habrían distraído a un animal más joven, pero Steady había visto millones de flores en su vida. Eran hermosas, sí, pero no eran el objetivo. El objetivo era el árbol, y hacia el árbol caminaba, sin parar. El sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Era mediodía. Flash había estado durmiendo durante horas ahora, roncando suavemente en su parche de hierba, soñando con victorias pasadas y futuras. Steady alcanzó el montículo donde Flash dormía. Podía verlo ahí, acurrucado en la hierba, completamente inconsciente. Podía escuchar sus ronquidos suaves. Por un momento, Steady se detuvo. Miró al conejo dormido. Podría despertarlo. Sería lo correcto, ¿no? Avisarle que estaba siendo pasado. Pero entonces Steady recordó todos los alardes de Flash, toda su arrogancia, cómo había hecho sentir pequeños a otros animales solo porque no eran tan rápidos como él. Y Steady pensó, cada uno aprende a su manera. Esta es la manera de Flash de aprender. Así que Steady pasó junto a Flash sin hacer ruido, sus patas suaves sobre la hierba haciendo menos ruido que el viento, y continuó hacia el árbol sin parar. Flash despertó cuando el sol comenzaba a bajar hacia el horizonte. Se estiró, bostezó, y entonces de repente se sentó con un inicio. ¡El árbol! ¡La carrera! Miró hacia atrás, hacia donde había venido. Nada, ninguna tortuga a la vista, por supuesto. Probablemente todavía estaba en la primera milla, máximo en la segunda si había tenido mucha suerte. Flash se rió de sí mismo, preocupándome por nada. Aún tengo todo el tiempo del mundo. Pero tal vez debería terminar la carrera. Había dormido lo suficiente. Era hora de llegar al árbol y poder alardear sobre cómo había ganado, incluso después de tomar una siesta. Se levantó y comenzó a correr de nuevo. No a toda velocidad, porque ¿para qué molestarse? Pero a un buen ritmo cómodo. La pradera se extendía ante él. Podía ver el gran árbol solitario en la distancia, ahora su silueta oscura contra el cielo. Estaba tal vez a 1 milla de distancia. Flash podía cubrir eso en minutos. Se acercó más, media milla, 1/4 de milla, y entonces, cuando estaba lo suficientemente cerca como para ver las hojas individuales del árbol moviendo en la brisa, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Había una figura junto al árbol, una figura pequeña, con caparazón, inconfundible. No, susurró Flash. No, 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 no. Explotó a velocidad completa, más rápido de lo que había corrido nunca. Sus patas eran un borrón, el viento silbaba en sus orejas. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero incluso mientras corría, podía ver que era demasiado tarde. Steady estaba ahí, junto al árbol, su pata delantera derecha apoyada contra la corteza. Flash patinó hasta detenerse justo enfrente del árbol, respirando con dificultad, sus ojos muy abiertos con incredulidad. ¿Cómo es posible? Yo soy el más rápido. Tú eres una tortuga. Esto no tiene sentido. Steady lo miró con esos ojos antiguos y pacientes. Llegué aquí hace como 1 hora
estaba empezando a preguntarme si te habías perdido. Pero yo era tan adelante. Tú estabas tan atrás. Estaba atrás, concordó Steady. Pero nunca me detuve, ni una vez, ni para descansar, ni para presumir, ni para dormir la siesta en la hierba, porque estaba tan seguro de que ya había ganado. Flash sintió que su cara se calentaba bajo su pelaje. Me viste durmiendo. Te vi, confirmó Steady. Podría haberte despertado. Pero pensé que tal vez necesitabas aprender algo más importante que ganar una carrera. ¿Y qué es eso?, preguntó Flash, aunque ya sabía la respuesta. Que la velocidad sin propósito no es nada. Que el talento sin dedicación se desperdicia. Que puedes ser el más rápido en el mundo, pero si te detienes, si asumes que ya has ganado, alguien lento y constante te pasará mientras duermes. Los otros animales habían comenzado a llegar, atraídos por el rumor que se había extendido por la pradera como fuego. La tortuga había ganado. La tortuga realmente había ganado. Se reunieron alrededor del árbol, mirando a Flash y Steady. Wisdom, el búho, voló y se posó en una rama. «Parece que tenemos una ganadora», graznó. Steady, la tortuga, ha llegado primero al árbol. Ella gana la carrera. Flash miró al suelo. Quería discutir. Quería decir que no era justo, que había habido algún error, pero sabía la verdad. Había sido vencido. No porque Steady fuera más rápida, sino porque él había sido arrogante y tonto. «Ganaste justamente», dijo finalmente. Y aunque le costó decir esas palabras, había un alivio extraño en admitir la derrota. «Felicidades, Steady. Eres... bueno, tal vez no eres la más rápida, pero eres la mejor». Steady inclinó su cabeza. «Aprendes rápido, Flash. Eso es bueno. Significa que hay esperanza para ti». ¿Esperanza? Acabo de perder mi reputación. Todo el mundo sabrá ahora que fui vencido por una tortuga. No, dijo Steady. Todo el mundo sabrá que fuiste lo suficientemente sabio como para aceptar una derrota con gracia. Que fuiste lo suficientemente humilde como para aprender de ella. Eso construye reputación, no la destruye. Los días siguientes, Flash era diferente. Todavía corría, porque correr era lo que amaba. Todavía era rápido, el más rápido en las praderas, pero ya no alardeaba de ello. Y cuando otros animales le pedían carreras, a veces decía sí, pero ya no se burlaba si ganaba. Y a veces decía, ¿por qué no corremos juntos en lugar de competir? Puedo reducir la velocidad, podemos hacer del viaje la diversión. En cuanto a Steady, ella no cambió en absoluto. Seguía siendo lenta, constante, paciente. Seguía tomando días en cruzar lo que Flash podía cruzar en minutos. Pero ahora, cuando los animales jóvenes venían a pedir consejo, les contaba sobre la carrera y les decía, no se trata de ser el más rápido o el más fuerte o el más inteligente. Se trata de seguir adelante cuando otros se detienen. Se trata de no asumir que ya has ganado cuando todavía queda camino por recorrer. Se trata de saber que cada paso cuenta, no importa cuán pequeño sea, si es un paso en la dirección correcta. Y Flash, cuando escuchaba esto siendo contado, no se sentía avergonzado. Se sentía agradecido, porque Steady le había dado un regalo que ninguna victoria le había dado. La comprensión de que ser rápido era un talento, pero ser persistente era una virtud, y que entre los dos, la virtud perdura más que el talento. Los años pasaron. Flash se hizo mayor, como todos lo hacen. Sus saltos ya no eran tan altos, sus carreras ya no eran tan rápidas, pero había aprendido a apreciar el viaje tanto como el destino. Y Steady siguió caminando,
lenta y constante a través de las praderas. Vio a Flash hacerse viejo, vio a sus hijos crecer, y eventualmente vio a Flash quedarse quieto por última vez, bajo un arbusto donde la luz del sol se filtraba cálida. Steady fue a visitarlo en sus últimas horas. «Gracias», susurró Flash, su voz débil, «por esa carrera, por enseñarme. Viví una vida mejor por perderla». «De nada, amigo mío», dijo Steady. «Pero la verdad es que ambos ganamos esa vida. Yo mostré que la persistencia importa. Tú aprendiste a equilibrar tu talento con humildad. Ese fue el punto, no el árbol, la lección». Flash cerró sus ojos por última vez con una sonrisa. Y Steady continuó, como siempre había continuado, un paso a la vez, paciente e imparable, llevando las lecciones de generaciones en su caparazón, recordando a todos los que la veían que el mundo necesita tanto velocidad como perseverancia, tanto talento como dedicación, y que a veces la criatura más sabia es la que se mueve más despacio porque ve más en el camino. Y tal vez esta historia nos susurra que los dones que nacemos con ellos, velocidad, inteligencia, belleza, solo nos llevan hasta cierto punto. Que lo que hacemos con esos dones, cómo los usamos, si perseveramos cuando se vuelve difícil, eso es lo que determina verdaderamente quiénes somos. Y que a veces el mejor regalo que podemos recibir es una derrota que nos enseña algo que ninguna victoria podría enseñarnos. Todas estas historias que hemos compartido esta noche bajo el cielo norteamericano sembrado de estrellas tienen algo en común. ¿Lo has sentido? Hablan de la vastedad, de tierra tan grande que los sueños tenían que ser igualmente grandes para llenarla, de personas y criaturas que se atrevieron a ser extraordinarias porque el paisaje mismo exigía extraordinariedad. Johnny Appleseed nos mostró que la bondad simple, practicada con constancia, puede plantar bosques que duran generaciones, que no necesitas ser gigante para hacer cosas gigantes, solo necesitas seguir caminando, seguir sembrando, seguir creyendo que el futuro vale la pena. Y nos recordó que el invierno no es un enemigo, sino una estación, que tiene su lugar y su propósito, y que cuando lo entiendes, ya no puede hacerte daño. Paul Bunyan y Babe nos enseñaron sobre amistad entre criaturas diferentes, sobre cómo la soledad se cura no encontrando a alguien igual a ti, sino encontrando a alguien que te acepta exactamente como eres, sin importar cuán azul o cuán gigante seas. Coyote, ese embustero astuto, nos demostró que los héroes vienen en formas inesperadas, que la astucia puede lograr lo que la fuerza no puede, que los grandes logros requieren cooperación, con cada uno haciendo su parte en la cadena desde el más rápido hasta el más lento, y que a veces el bromista es el que tiene el coraje de hacer lo que nadie más hará. Y finalmente Steady, la tortuga, nos dejó la lección más simple y más profunda, que la perseverancia constante vence al talento que se duerme en sus laureles, que la carrera más importante no es contra otros, sino contra nuestra propia tendencia a asumir que ya hemos ganado cuando todavía queda camino por recorrer. Estas historias nacieron en una tierra de contrastes imposibles, praderas tan planas que puedes ver la curvatura de la tierra, montañas tan altas que sus picos perforan las nubes, bosques tan densos que la luz del sol nunca toca el suelo. Y en esa tierra, diferentes pueblos trajeron diferentes historias, los nativos con su sabiduría antigua sobre cooperación con la naturaleza, los pioneros con sus tall tales sobre conquistar lo imposible, todos mezclándose en un tapiz único, que es tanto exageración como verdad profunda. Las historias norteamericanas tienen un optimismo particular, una creencia de que lo imposible es solo lo difícil que todavía no has intentado, que puedes ser lo que quieras ser si trabajas lo suficientemente duro, que el tamaño de la Tierra permite sueños del mismo tamaño, pero
también tienen advertencias sobre el orgullo, sobre asumir que la velocidad es suficiente, sobre olvidar que otros te ayudaron a llegar donde estás. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje nocturno a través de El Pergamino Mágico. Ha sido un honor compartir contigo estas historias relajantes que han viajado en carretas de pioneros, que se han contado alrededor de fogatas bajo cielos imposiblemente estrellados, que han pasado de abuelos a nietos tanto en tipis como en cabañas de troncos. Estos cuentos tradicionales, estas fábulas para descansar, son mi ofrenda para tu noche. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, si estos cuentos para adultos han resonado con alguna verdad sobre perseverancia o humildad o cooperación, te invito a suscribirte a este refugio de relatos para dormir. Cada semana desenrollamos nuevas historias de diferentes tierras y tiempos, pero todas con ese hilo común de sabiduría humana que nos conecta. Este canal, El Pergamino Mágico, existe para ofrecerte esta narrativa contemplativa cada vez que la necesites, como una fogata en la pradera que nunca se apaga. Y si ya te encuentras en ese territorio entre el sueño y la vigilia, si tus pensamientos comienzan a deshacerse como nubes sobre las montañas, entonces simplemente deja que estas historias norteamericanas se asienten en tu corazón como semillas de manzana en tierra fértil, esperando pacientemente su momento para florecer. Recuerda que lleva semillas de bondad que puedes plantar donde quiera que vayas. Que tu amistad, ofrecida sin juicio, puede salvar a alguien atrapado en la nieve de su propia soledad. Que tu astucia, cuando se usa para el bien común, puede robar fuego de aquellos que lo guardan egoístamente. Que tu velocidad no significa nada si te detienes antes de llegar, y que tus pasos lentos pero constantes te llevarán más lejos de lo que imaginas. Que tengas dulces sueños, viajero del pergamino. Que el viento de las praderas te mesa suavemente. Que los bosques de Johnny susurren canciones de crecimiento paciente. Que Babe, el buey azul, guarde tus sueños con su enormidad gentil. Que el fuego de Coyote te mantenga cálido a través de cualquier noche fría. Y que la determinación de Steady te recuerde mañana que cada paso cuenta, sin importar cuán pequeño. Y que cuando despiertes, traigas contigo algo del espíritu fronterizo, esa mezcla de coraje temerario y sabiduría práctica, de sueños imposibles y trabajo constante, de individualismo y comunidad, que hizo posible que personas ordinarias hicieran cosas extraordinarias simplemente porque se negaron a creer que eran imposibles. Nos encontraremos de nuevo cuando tu alma necesite historias. Hasta la próxima historia. Sleep tight. Que descanses bien bajo este cielo tan grande que tiene espacio para todos.